Saludos, queridos míos. Soy Cryon del Servicio Magnético. Durante estos años, donde quiera que estemos, hablamos de un cambio de paradigma que está sucediendo en este momento. Hace 30 años, si hubieran preguntado ¿por qué está Cryon aquí?, mi socio no habría sabido la respuesta. Le tomó 3 o 4 años para realmente arrancar y poder hablar en voz alta para decir este tipo de cosas, e incluso así él no hubiera sabido. Incluso después del libro número 1 en 1993 o el libro 2 en 1994, ese de ¿por qué está Cryon aquí?, no habría sido revelado completamente. Le tomó muchos más años para realmente comprender que todo era un precursor, para que ustedes pudieran ver una canalización verdadera, real y honesta, y pudieran acostumbrarse a uno que canalizaba sin trucos, sin mercadeo, solamente con amor. 30 años de Cryon, consistentemente, el mensaje de empoderamiento y del hecho de que los humanos están aquí a propósito y no son una víctima del planeta. Solo recientemente ha sido revelado verdaderamente el por qué está aquí Cryon, y es para ayudarles a ustedes a pasar a través de un magnificente cambio de paradigma, el más grande cambio de conciencia en el planeta, uno que había sido esperado. Y también comprenderán que Cryon no se le apareció literalmente a mi socio o a nadie. No realmente. Sino hasta que algo notable sucedió en este planeta. Al finales de los años 80, la Unión Soviética dejó de existir y desarmó algo que sin duda habría causado una guerra de nuevo. Pero la guerra hubiera sido todo lo que tú piensas que hubiera podido ser, y muy pocos habrían sobrevivido, queridos míos, y la tierra estaría vacía y oscura. Y todo lo que las Pleiadianas habían hecho para llegar a este lugar habría sido en vano, para nada. Eso es el libre albedrío. ¿Estaban las madres de las estrellas preparadas para eso? Sí. ¿Cómo puedes decir eso, Cryon? Porque ellas lo habían visto antes. ¿Sabías que las Pleiadianas y los Pleiadianos también pasaron por su cambio? Lo hemos dicho antes. Con su propio libre albedrío lo habían hecho. Este es un ciclo que se repite de victoria y de fracaso con libre albedrío. Si los humanos hubieran tomado una conciencia que ya era baja y la hubieran bajado aún más y se hubieran aniquilado a sí mismos y no se habrían recuperado, eso era posible. Y algunos de ustedes estaban ahí, estaban viviendo en esos tiempos. Mi socio habla de eso frecuentemente. 50,000 armas nucleares, todas apuntadas las unas a las otras, listas para ser lanzadas. ¿Cómo habrían sobrevivido a algo así? Pero apareció un comodín. Y con eso la historia cambió y viró y se pavimentó el camino para que tú puedas estar aquí sentado en el día de hoy. ¿Crees que esto es demasiado dramático? Déjame preguntarte. Retrocede en la historia. ¿Quién predijo la caída de la Unión Soviética de esa manera y en ese momento? Es la Unión Soviética, que era un superpoder. Literalmente se extinguieron casi de la noche a la mañana. Dejaron de tener dinero. Eso debería decirte algo. Pero eso no fue algo que se predijo, no se profetizó, no había sido visto.
Eso fue un comodín. Y eso es algo que sucedió porque la conciencia de este planeta ya estaba comenzando a subir por una escalera. Todas estas cosas, si las pones ahí y conectas los puntos, lo verás. Esto no es un accidente. Todas estas cosas se organizaron y se juntaron para la precesión de los equinoccios, como lo habían predicho los nativos autóctonos del planeta. Ustedes están aquí y el cambio ha comenzado. Cryon está aquí para facilitar ese cambio. Hace 30 años, él no lo sabía. Las cosas de las que Cryon enseñó, y yo lo recuerdo vívidamente cuando mi socio vocalizó esas palabras y hablaba y decía que la rejilla magnética se movía, pero él realmente no comprendía nada de lo que estaba diciendo, ni la influencia que esto tendría sobre la conciencia, porque solamente más tarde habría experimentos que mostraban que la conciencia y el magnetismo de hecho están aliados. Se afectan el uno al otro. Eso es ciencia ahora. Eso se ha probado. Y la prueba ha venido de satélites, no de lectores o videntes. Queridos míos, están mirando a un nuevo paradigma. Uno que ve a la conciencia de una manera muy diferente de como la viste antes. El cambio del que yo hablo en este momento es real. Es tan real como el amor con el que yo hablo, que está comenzando a permear la naturaleza humana. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el cambio realmente? Y te diré que la evolución de la conciencia humana, ella evoluciona de un bajo nivel de instinto animal, de sobrevivencia y de miedo, hacia un nivel más alto en el que se comprende la compasión, la benevolencia y el amor. Así se enuncia simplemente. Queridos míos, ustedes están llegando a vivir la idea de que el amor de Dios, el Creador, está dentro de ti y puede manifestarse y cambiar las cosas. Esa es la diferencia. El amor ha sido dicho demasiado o muy poquito. Se han burlado de esto. Hay tantos tipos de amor en el planeta. Pero ese del que hablamos es el amor de la fuente creadora, que conoce tu nombre en este momento mientras estás aquí sentado en la silla, e invita a que sientas en cada célula de tu cuerpo lo bello que eres y lo conectado que eres, y a que irradies esto, y cómo este planeta está atravesando un cambio que algún día en la historia será notado, porque ustedes cambiarán de nuevo el sistema de las fechas, antes y después del cambio de conciencia, en el que la humanidad dejó de hacer la guerra y de matarse masivamente, porque comprendieron que cada ser humano quiere lo mismo, básicamente. ¿Qué tanto va a demorar esto, Cryon? Nosotros miramos la Tierra en este momento, pero no hay nada parecido a eso. Incluso hay segmentos de aquellos que se llamarían a sí mismos espirituales que te matan si no estás de acuerdo con ellos. ¿Cómo entonces va a enderezarse esto? Y la respuesta es lentamente, queridos míos. Sí se enderezará, tiene que hacerlo. Porque en cierto momento del tiempo, esa conciencia oscura será la minoría, será una verdadera minoría, será forzada hacia un rincón y será rodeada de amor. Un amor que los invitará a ver eso que es la verdad, la luz, pero muchos de ellos no querrán, pero se extinguirán antes de volverse a la luz. Va a suceder así. La batalla no ha terminado, pero la luz está ganando y la luz continuará ganando, queridos míos. ¿Qué es lo que ves de nuevo y de nuevo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que puedes señalar que es tan diferente hoy en día? Algo que no tenías hace
corto tiempo? Y la respuesta es que estás comenzando a revelar las cosas inapropiadas. Se están comenzando a revelar cosas que siempre han sido inapropiadas y están saliendo a la superficie. Y hay quienes hacen cosas inapropiadas porque sus padres lo hicieron y los padres de sus padres. Pero ahora hay consecuencias, porque la oscuridad está siendo vista, mientras que antes siempre podía esconderse en una energía oscura. La oscuridad estaba por todas partes, pero se escondía y nunca podías avanzar y siempre la luz perdía. Pero queridos míos, eso está cambiando, ya ha cambiado. Es lo que dijimos antes en una canalización previa. Tú puedes adentrarte, puedes caminar hacia ese lugar inesperado y esperar luz. Puedes adentrarte hacia ese lugar desconocido y esperar luz y decir, estoy contento, no sé lo que va a pasar, pero me va a sorprender con algo mucho mejor de lo que yo esperaba. Quiero contarles una historia. Es una pequeñita historia, una metáfora. Esta parábola en particular no involucra a un humano. Entonces la parábola no tendrá nada que ver con Wo. Es la primera parábola que no tiene nada que ver con Wo. Me gustaría contarles de una comunidad en una pecera, un tanque de peces. Es una pecera verdadera, en un lugar real. Y la razón por la que digo comunidad es porque si ustedes fueran peces, queridos míos, no se darían cuenta de lo que está en el otro lado del vidrio. Los peces ven sus propios reflejos, pero no saben lo que hay afuera. Solamente saben que la luz cambia, tal vez. Están conscientes que les llega comida desde arriba del tanque, pero no se dan cuenta que hay un humano que está dándoselas. Pareciera que simplemente eso es parte del escenario de la vida, tal como para ti llueve y tú no te pones a pensar quizás que hay un gigante allá rociándote con agua. Los peces no saben. Pero esta es una historia sobre una comunidad y la metáfora tiene a unos peces que se conocían, estaban en una pecera y podían hablar los unos con los otros. Y el pez del que vamos a hablar tiene un nombre, es un pez tropical, es un pez espiritual. Entonces es un pez ángel, un angelfish. Ángel recuerda el tiempo, el momento cuando esto comenzó. Algo estaba sucediendo que nunca antes había sucedido. Y ella había estado en esa comunidad, en esa pecera tan grande que nunca se movía. Era tan grande que le tomaba mucho tiempo nadar de un lugar a otro. Era su mundo. Ella nunca realmente pensó que era un lugar confinado porque era tan grande, había mucho espacio y ella podía nadar libremente. Y a lo largo de un periodo de años, en su vida con los otros peces en el tanque, en la pecera, todo era estable y como igual, y ellos apreciaban eso, porque tú quieres, la temperatura era la misma, el pH, la luz era la misma, todas las cosas estaban estables, todo lo que los peces esperaban estaban estables siempre y no cambiaban. Ellos creían que estaban tal vez en un lago o en un mar. No sabían que estaban en una pecera. Ángel estaba feliz y también tenía amigos que estaban también felices de estar viviendo esa vida donde las cosas funcionaban bien, establemente, tenían expectativas, la comida llegaba, la luz estaba allí. También se daban cuenta del día y de la noche, porque el dueño cuidadosamente apagaba la luz en la noche y la prendía durante el día. Tenían periodos para dormir tal como ustedes. Y de pronto todo cambió. Lo primero que Ángel notó, todos notaron, fue muy atemorizante, aterrador. La luz que siempre se encendía después del periodo oscuro, no se encendió. Algo más, no solamente la luz no se encendió, sino que de hecho todo se volvió más oscuro. De repente, este lugar en el que ella había estado durante años con sus amigos estaba en la oscuridad, estaba oscuro. Podían verse unos a otros, pero
Había mucha ansiedad, tenían mucha ansiedad. Ahora, Ángel siempre había sido la que guiaba a los otros y dijo, estas cosas que están sucediendo son simplemente parte de lo que sucede, son temporales. Regresaremos a lo que era normal, no se preocupen. Y si pudieras pensar en que había un líder de los peces, ella era la líder. Eso no era todo. Comenzó el ruido. Ahora, el ruido es relativo. Si quieres definir el ruido, es la presión de la vibración sobre un tímpano y eso crea un sonido, un ruido en tu cabeza. Los peces no escuchan como tú escuchas, pero sienten esa vibración tal como tú lo haces y eso para ellos es ruido. Porque esa vibración, la vibración que sea, son vibraciones que tú también sentirías, excepto que el ruido para un pez es diferente y lo asusta. Ellos podían escucharlo. El ruido era severo, era una fuerte vibración, realmente como si todo el mundo en el que estaban estuviera vibrando. Todo el tanque estaba vibrando por alguna razón. Estaban estresados, estaba oscuro, no se veía nada. Y ahora, entonces los peces comenzaron a hablarse los unos a los otros, a decir, esto no está bien, algo está terrible. Los intelectuales dijeron, no vamos a durar, este es el final. Lo esperábamos que llegara el final algún día y aquí está. Y algunos dijeron, ya es tiempo que saltemos de esta pecera y nos sofoquemos. Ángel dijo, no pasa nada, vamos a estar bien, esperen, observen, no teman. Si los peces pudieran cantar, Ángel los estaría liderando en el canto. Pero la vibración era tan severa. Y lo que les sucedió a ese cascajo, a esas piedritas en el fondo del tanque, lo que ellos vieron lo que ellos habían visto era algo que nunca cambiaba. Ahí al fondo era donde caía la comida, esas piedritas. Ellos comían ahí todas esas cosas. Ellos movían esas piedritas. Era parte de su sustento. Y de repente, ese cascajo, esas piedritas, salían mugre y cosas oscuras y feas, porque la vibración estaba vibrando tanto y entonces las piedritas se movían y todo lo que estaba ahí enterrado entre ese cascajo comenzaba a subir. Algunos de los peces casi no podían respirar. El agua estaba tan turbia, permeada de todo eso que estaba antes enterrado bajo el fondo y era difícil obtener oxígeno. Y después todo se enfrió un poquito. Esto los asustó tanto. Ángel casi que se da por vencida. Ángel casi que dice, están en lo correcto, vamos a terminar. No tenemos luz, hay toda esta vibración, todas estas cosas sucias que vienen del fondo, esa cosa tan horrible, ese mugre que nunca pensamos que estaba ahí en el fondo y ahora todo se está enfriando. Ella los reunió a todos y ella estaba en lo correcto. Porque de pronto, inmediatamente después del frío, comenzó a regresar lo que parecía normal. El ruido se fue y ese mugre volvió a asentarse. Y comenzó a asentarse, comenzó a limpiarse como con un sistema de filtración. La oscuridad que era tan fea se fue. Y regresó la luz a la que ellos estaban acostumbrados. Y todos los peces la miraron y le preguntaron, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo sabías que todo iba a estar bien? ¿Cómo sabías que íbamos a regresar a esto? Y ella dijo, no hemos regresado. Todo está nuevo. Y ellos miraron alrededor y lo vieron por primera vez. Todas las cosas en el fondo, esos adornos, esos como condimentos de un tanque de peces, ese buzo con la burbujita, la casita con la sirena. Todas habían sido reemplazados con nuevos muñequitos. Y ellos, los peces, se pasaron los siguientes meses investigándolo todo, poniéndole un poquito de mugre a todo, apropiándose de todo esto. Déjenme contarles lo que había sucedido. Salgamos de la pecera por un momento.
Había un hombre que era el dueño del apartamento y estaba llegando un cambio a su vida. Él iba a renovarlo todo. Y en el proceso de la renovación, él se dio cuenta que un tanque de peces, una pecera tan grande, no podía moverse. Entonces su idea fue: voy a mantenerlos vivos, voy a mantenerlos ahí, voy a alimentarlos, voy a asegurarme de que estén bien. Pero necesito desconectar la electricidad y las luces y tengo que poner una madera encima de la pecera para que no caiga ningún material de la construcción ahí adentro. Y luego comenzó la construcción y era en esos cajones, en ese mueble sobre el que estaba la pecera. Eso hacía que la pecera vibrara tanto que casi se rompió el vidrio. Él lo sabía. Entonces él dejó de que se causara esta vibración. Él vio que el agua se había vuelto tan turbia por todo ese mugre que se había desenterrado. Él no había esperado eso, el dueño. Pero él terminó la renovación y cuando terminó todo, cuando la renovación se completó, eso fue incluso difícil para él, porque construir es difícil. Él había tenido que salirse de la casa durante un tiempo. Era el cambio a una gran escala que él comprendía porque él era un hombre en el apartamento, el hombre del apartamento. Pero los peces no tenían ni idea. Su mundo estaba aislado. Ellos no veían el gran panorama. No sabían que estaba sucediéndose una renovación y que llegarían cosas completamente nuevas. Ellos no lo sabían, pero el hombre puso otro sensor de temperatura porque el otro se había roto con la vibración y entonces lo puso bien y entonces puso más caliente la temperatura y cambió el sistema de filtración y las luces, todo lo renovó. Los peces estaban respirando mucho mejor, se sentían muy diferentes. Ángel sabía que había algo diferente y estaban celebrando cada momento. ¿Tengo que pintarte el cuadro? De alguna manera, todos ustedes son los peces. Y tienen una realidad a la que se han acostumbrado, sin comprender cómo funciona Gaia, cómo funciona el Creador, cómo funciona el cambio, cómo puede funcionar la conciencia. Todo lo que ves es problemas, solo ves los problemas. Y hay quienes dirán, Cryon dice que todo está saliendo a la luz, que hay más luz, pero parece que no leyera las noticias, todo es feo. Es difícil respirar debido a todas estas cosas tan feas, a esta oscuridad tan horrible. Si eres un americano, ves algo que es profundamente disfuncional en el gobierno. De repente, todos están al cuello de todos, nada se logra. Y lo único que hacen es golpear al otro, tratar de derrotar al otro, tratar de derrotarlo. Y eso es lo que sucede cada día. Y si tienes la suficiente suerte, los pones en la cárcel. Eso es aterrador, porque has tenido 200 años de una democracia que funcionó y las cosas lograban hacerse. Las leyes eran una combinación de ideas que eran lo suficientemente fuertes para que hubiera consenso porque había negociación. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso, americano? Y la respuesta es: hace ya un tiempo. Y eso es aterrador. Comienzas a mirar esas cosas oscuras que están saliendo de la carpintería, como dirías, en este planeta. Oh, pero no has visto nada todavía. Lo diremos de nuevo. Espera a que veas el grado, la cantidad de ese horror de la esclavitud sexual de los niños. Es más grande de lo que crees y está casi en todas partes. Esto ha sido cubierto también durante tanto tiempo, pero la luz está saliendo, queridos míos, y habrá aquellos que serán
sorprendidos en esto, te sorprenderá, te choqueará, porque verás quiénes están involucrados. Está por llegar y habrá otros que miran las noticias y dicen es lo peor de lo peor. Estamos terminados, sin comprender que el tanque de peces, la pecera, está bajo construcción y llegará un día y llegará la luz y el agua será más pura y el aire será mejor. Y todas estas cosas, a pesar de que suenan metafóricas, hay algo de verdad en todas ellas, porque la humanidad en su evolución también se limpiará a sí misma. Llegará un día en que atacarás y solucionarás ese parche de basura que hay en el océano, y lo limpiarás y tomará tiempo, y habrá miles involucrados en esto, porque comprenderán que es necesario hacerlo. ¿Pensaste alguna vez que verías eso? Está llegando. La naturaleza humana va a comenzar a evolucionar hacia un paradigma que nunca antes estuvo ahí, que no esperabas. Y esa es una de las razones por las cuales te sientes libre de salir y hacer cosas que nunca antes habías hecho, porque la historia no está repitiéndose a sí misma. Oh, queridos míos, hay cosas que todavía serán abominables y que no querrás verlas. ¿Sabías que cuando la luz comienza a salir y a iluminarlo todo, esos que han estado investidos en la oscuridad también saldrán y se mostrarán a sí mismos de formas horribles? Algunos tratarán de llevarse por delante mucha gente mientras ellos salen a la luz. Es su manera de decir, llévate esto, luz. Y lo harán, porque la luz está ganando. Los disfuncionales se volverán más disfuncionales y los que han estado investidos de oscuridad se irán justo a la pared con eso. Te he dicho esto antes. Búscalo, obsérvalo. No significa que las cosas van a llegar a su fin. Significa que las cosas están renovándose, rejuveneciéndose. Va a estar en tus noticias, incluso pronto. Aquellos que están siendo señalados por todo lo inapropiado a gran escala. Aquellos que han sabido de estas cosas inapropiadas durante mucho tiempo. Gobiernos que han autorizado muchas cosas durante mucho tiempo y serán expuestos a la luz. Solo que esta vez la luz se sostendrá a sí misma y habrá entonces penalidades que pagar. Carreras que serán arruinadas, que se arruinarán, como ya ha sucedido en este planeta. Aquellos que sentían que podían revolotear en la oscuridad y salirse con la suya, porque otros lo habían logrado antes de ellos. Que se note en este momento que esta pecera en la que tú vives está comenzando a mejorarse a sí misma y que la vibración que sientes es el cambio y que las cosas que están saliendo de ese cascajo del fondo siempre han estado ahí, no las habías visto, pero ahora están vibrando para que las mires e incluso las respires y puedas acabar con ellas. Así de feo se puede poner todo. Pero queridos míos, esto es parte del proceso de limpieza. Esto es el rejuvenecimiento, la renovación, la remodelación. Tan solo pregúntale a Ángel. Tienes un ángel dentro de ti, cada uno de ustedes. Es una forma angelical de verdad. Este yo superior, esta alma que tú tienes, es creada a imagen de Dios. Esto significa que está creado a la imagen de la compasión y la benevolencia y el amor del Creador. Tienes un ADN. Todos esos 23 pares de cromosomas resuenan con eso. Son únicos, tuyos y de las estrellas. Esto es quien tú eres. Esto es lo que está sucediendo, queridos míos. ¿Qué tipo de pez vas a ser? Bellísimo. Y así es.